Estamos justamente en el capítulo 3 de variables aleatorias. Es un capítulo orientado a ya un poco... lo que hemos hecho en realidad es formalizar una transformación, ¿no? Hemos dicho que ahora vamos a trabajar exclusivamente con números, ¿no? Si estos números son discretos, son numerables, son variables aleatorias discretas, habíamos dicho, y si estos números a los que vamos a estudiar son continuos, pertenecen a la recta real, hemos dicho que son variables aleatorias continuas, ¿no? Entonces ahí había dos distinciones. Habíamos visto algunas propiedades básicas la anterior sesión, habíamos visto ya un poco de las distribuciones de las variables aleatorias continuas, ¿no? Que en el fondo era una integral, ¿no? En el fondo las variables aleatorias son una integral. Y las variables aleatorias discretas, normalmente se las resolvía a partir de sumatorias, ¿no? Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, ya ahora nos toca ver un concepto nuevo, que es el concepto de la esperanza matemática, ¿no? Es ver el concepto de la esperanza matemática. Entonces, tal vez esto lo podemos ver mejor con un ejemplo acá antes de proseguir. Ahí tengo una hojita de Excel. En el caso discreto, ¿no? En el caso discreto, habíamos dicho que una variable aleatoria tiene, digamos, cierto recorrido, que es justamente los valores que ésta puede tomar, ¿no? Digamos que tenemos una variable aleatoria cualquiera que toma los valores de, eh, por decir, está bien, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, ¿no? Nuestra variable aleatoria toma esos valores. Hemos dicho que acá tenemos la probabilidad de que esta x tome un valor de x pequeña. Esa es en la segunda filita, en el caso discreto, podríamos escribir una probabilidad de cada uno de estos valores que puede tomar nuestra variable aleatoria. En este caso, por decir, podrían ser 0.1, 0.3, 0.5, 0.5, a ver, déjenme terminar con esto, 0.05 y 0.05, ¿no? Podemos tener una tabla de este estilo. Ah, ya, creo que no se ve la pantalla. A ver, confírmenme si no se ve la pantalla compartida. ¿Sí me pueden confirmar si se ve o no se ve la pantalla? Voy a volver a compartir ahora a ver si es un problema de eso. Ya, súper. Ya, gracias. Entonces, continuaremos con esto. Imaginemos que tenemos una distribución de este estilo, ¿no? Tenemos una distribución de este estilo. La variable aleatoria toma 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5. La probabilidad de, esto, que de cada uno de estos valores son estas, ¿no? 0, 1, 0, 3, 0, 5. Y hemos dicho que la sumatoria de las probabilidades, ¿no? La sumatoria de las probabilidades siempre da 1, ¿no? Ay, perdón. Esto es porque estoy usando otra cosa ya. 0,3, 0,5, perdón, es un tema de 0,5 y 0,05, ¿no? Tenemos esas probabilidades para cada uno de esos valores, ¿no? Lo que podemos ver en este caso es que sea la variable aleatoria que sea, digamos esta x, de cualquier experimento que provenga, el número 3 es el más frecuente, ¿no? Es el que tiene una probabilidad más alta de ocurrencia, ¿no? El número 3 es el que tiene un valor más alto de ocurrencia. Después el 2, después el 1, después el 4 y después el 5, ¿no? Esa es un poco la idea de esto. Esa es un poco su, su, su altura, si quieren, digamos, o cuán probables son esos números que están ahí. Entonces, el concepto que vamos a ver hoy día, el primero es el concepto de esperanza matemática, ¿no? El concepto de esperanza matemática, que es muy parecido al concepto que habíamos visto de lo que es un promedio o una media, ¿no? Es como buscar un representante, digamos, ¿no? En este caso, en el concepto de la esperanza matemática, lo que vamos a tratar de buscar es lo que se denomina el valor esperado, ¿no? Vamos a tratar de encontrar el valor esperado, ¿no? Como es un tema relacionado a probabilidades, lo que nos interesa es saber, dado este recorrido de las variables x y dado este comportamiento o este patrón de probabilidades, saber qué es lo más posible que puede ocurrir, ¿no? ¿Cuál es el valor esperado a partir de este experimento? ¿No? Eso es lo que nos interesa saber, ¿no? Ese es el concepto de esperanza matemática, ¿no? Es, si quieren, es el valor es más esperado, como el valor esperado, digamos, es el valor esperado detrás, ¿no? Detrás
ese valor esperado detrás de la variable aleatoria, ¿no? De la variable aleatoria, ¿no? Lo podemos poner de esa manera. Es el valor esperado detrás de la variable aleatoria. Ese es el concepto. En el fondo es muy parecido a lo que nosotros veíamos con las medidas de tendencia central, ¿no? Con lo que era la esperanza, la mediana, la moda, ¿no? Tiene un poco eh, tiene un poco ese enfoque esto, ¿no? Ahora, la esperanza matemática, nosotros lo vamos a definirla para dos casos, tanto para el caso continuo como para el caso discreto, ¿no? Entonces, vamos a tener para el caso continuo, ¿no? Para el caso discreto inicialmente, que es el más sencillo, para el caso discreto, y también vamos a tener la definición para el caso continuo, dado que tenemos dos funciones, ¿no? El caso continuo y el caso discreto. Caso continuo y caso discreto. En ambos casos vamos a utilizar, ¿no? Aquí antes de esto tal vez les voy a decir, nota, vamos a introducir al operador esperanza, ¿ya? Hay un operador en estadística que se llama operador esperanza, ¿ya? Este operador en particular tiene la forma, simplemente lo vamos a denotar nosotros con una E, digamos, ¿no? El operador esperanza es para nosotros una E, ¿no? Ese E es un operador, es el operador esperanza. En el caso discreto, el operador E, ¿no? Funciona de esta manera, ¿no? Vamos a obtener la esperanza de X, ¿no? La esperanza de la variable aleatoria, en este caso, el caso discreto. La esperanza matemática, ¿no? La esperanza matemática para nosotros se va a denotar, la esperanza matemática para nosotros va a tener esta forma. El operador esperanza, corchete, corchete, X, ¿no? Esa es la esperanza matemática, ¿ya? El operador esperanza solamente es la E, ¿no? Ese es el operador esperanza, ¿no? Pero si nosotros obtenemos la esperanza de X, esa es la esperanza matemática, ¿ya? Esa es la esperanza matemática. La definición es bastante sencilla. Esto es la sumatoria en todo el recorrido de X, ¿no? La sumatoria en todo el recorrido de X. En todo el recorrido de X. De cada una de las X que existen, ¿no? De cada una de las X que existen, multiplicada por su probabilidad. Multiplicada por su probabilidad, ¿no? Esa es la definición de la esperanza matemática, ¿no? De la esperanza matemática, que en realidad es una medida de posición central que trata de aproximarse a esta idea de valor esperado, ¿no? Entonces, la esperanza matemática para nosotros tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma, la esperanza de X. La esperanza de X finalmente tiene esta relación, que es la sumatoria en el recorrido de X de las X por cada una de sus probabilidades. En el ejemplo que teníamos acá en el Excel es bastante sencillo calcular el valor esperado, digamos, ¿no? Dice que tenemos que calcular la sumatoria de cada una de las X por sus probabilidades. Aquí están las X y estas son sus probabilidades, entonces yo debería multiplicar cada una de esas, ¿no? Multiplico al valor de X por su probabilidad, ¿no? Por su probabilidad. Por su probabilidad, por su probabilidad, por su probabilidad, ¿no? Entonces aquí en el fondo lo que estoy haciendo es multiplicar al valor de X multiplicado por su probabilidad de X igual a una X pequeña, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo en el fondo. Este es ese producto. ¿Qué es la esperanza matemática? Es la sumatoria de esa multiplicación, en el caso discreto, ¿no? La sumatoria de esa multiplicación en todo el recorrido de X. Entonces lo único que debería hacer acá es hacer la suma, ¿no? Entonces sumo esto más esto más esto más esto más esto y el resultado había sido 2.65, ¿no? Entonces en este caso, ¿no? En este ejemplo de nuestra variable aleatoria, la esperanza matemática es igual a 2.65, ¿no? El valor esperado, ¿no? El valor esperado es de 2.65. El valor esperado es de 2.65. Entonces, eso es lo que hace finalmente esta idea de la esperanza matemática o el valor esperado, ¿no? El valor esperado, la esperanza matemática, que en este caso es 2.65, que tiene, si se dan cuenta, está cercano al valor de 3, ¿no? Entre 2 y 3, que justamente eran los valores que tenían una probabilidad más alta, ¿no? Eran justamente los que tenían una probabilidad más alta.
Entonces, esa es para nosotros esta idea de la esperanza matemática. Ahora, ahí hay que tener en cuenta cómo funciona el operador esperanza, ¿no? El operador esperanza, el operador esperanza, funciona de la siguiente forma, ¿no? Funciona así, ¿no? El operador esperanza, en general, es la esperanza de lo que nosotros metamos dentro del corchete, ¿no? La esperanza de lo que nosotros metamos dentro del corchete, sea lo que sea, digamos. Nosotros podemos meter acá una función de x cualquiera, ¿no? Una función cualquiera de x. El operador esperanza lo único que va a hacer siempre, el operador esperanza lo que va a hacer siempre es hacer el mismo concepto, la sumatoria en el recorrido de la variable aleatoria de interés, de lo que esté dentro del corchete, ¿no? De lo que esté dentro del corchete, en este caso dentro del corchete está esta función g de x, multiplicado por la probabilidad de x igual a x, ¿no? El operador esperanza siempre tiene esa composición, ¿no? El operador esperanza. La sumatoria en el recorrido de x de lo que esté dentro del corchete por cada una de las probabilidades del recorrido, ¿no? Esa es la función o esa es la forma del operador esperanza. Es la esperanza matemática en particular es cuando nosotros definimos a una g de x como una x sencilla, ¿no? Como una x cualquiera. En este caso, la esperanza de x es igual a la sumatoria de x por la probabilidad de x igual a x, ¿no? Esta es la esperanza matemática. Pero el operador esperanza, que es esta e, funciona de esta manera, en cualquier caso, ¿no? En cualquier sentido, ¿no? Por ejemplo, yo les podría decir ahí, bueno, calcule, ¿no? Calcule la esperanza de x al cuadrado, digamos, ¿no? Yo les podría poner algo así, ¿no? Calcule la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que ustedes deberían hacer para operar esto es, bueno, la esperanza de x al cuadrado no es nada más que, siguiendo la definición del operador esperanza, es la sumatoria en el recorrido de x, ¿no? La esperanza en el recorrido de x, de lo que está dentro de la esperanza, que en este caso es x al cuadrado, multiplicado todo esto por la probabilidad de x igual a x, ¿no? Eso es lo que deberíamos hacer si queremos encontrar la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Aplicando lo que es el operador de la esperanza, aplicando lo que es el operador de la esperanza. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta respecto al operador de la esperanza, ¿no? Respecto al operador esperanza. Para nosotros, la esperanza de x es la esperanza matemática o el valor esperado y se lo calcula de esta forma. De igual manera, en el caso continuo podemos tener algo muy similar, ¿no? En el caso continuo podemos tener algo muy similar. ¿Cuál es la definición de la esperanza matemática de x en el caso continuo? Bien, similar, solamente que en vez de la sumatoria nosotros utilizamos el integral, ¿no? Sería la integral en el recorrido de x, ¿no? El integral en el recorrido de x, de lo que está dentro del operador esperanza, de x, multiplicado por, en este caso, la función de densidad, ¿no? La función, la f pequeña, diferencial de x, ¿no? En el caso continuo, lo que tenemos que hacer en realidad es resolver un integral para encontrar la esperanza. Y este integral en particular lo que hace es integrar el recorrido de x de las x multiplicadas por la función de densidad o la función de probabilidad de la x, ¿no? En el caso continuo. El operador esperanza, ¿no? El operador esperanza sigue funcionando de la misma manera que en el caso discreto, ¿no? Si nosotros queremos encontrar la esperanza de cualquier función de x, ¿no? De cualquier función sobre x, la esperanza de g de x, esto sigue teniendo la misma idea. Es la integral en el recorrido de x, o en el rango de x si quieren. ¿De quién? De lo que está dentro del corchete, en este caso g de x, multiplicado por la función de densidad, en este caso f de x, ¿no? Diferencial de x. El operador esperanza sigue teniendo la misma lógica, solamente que en el caso continuo trabajamos con integrales y en el caso discreto trabajamos con sumatorias. Dado que en el caso discreto nosotros podemos identificar y numerar el recorrido, digamos, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? Como en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Mientras que en este caso continuo nosotros no podemos numerar, no podemos hacer esa numeración, pero lo que sí podemos hacer es una integración, ¿no? Ahí sí podemos hacer una integración para detectar eso, ¿no?
Igual, de igual forma, por ejemplo, acá, si yo quisiera, si yo les pediría encontrar la esperanza de x al cuadrado, en el caso continuo, esto deberían encontrarlo resolviendo la integral en el recorrido de x, de x al cuadrado, perdón, minúscula de x al cuadrado por f de x, diferencial de x. Entonces, en el caso continuo, si queremos encontrar la esperanza de x al cuadrado, deberíamos resolverlo de esa forma. Así funciona este operador esperanza, y en particular la esperanza de x para nosotros es la esperanza matemática o el valor esperado, ¿no? Es el valor esperado. Ya, entonces ese es un tema, es algo bien importante que tienen que tomar en cuenta para ir resolviendo. En el caso discreto, en el fondo es encontrar el promedio, si se dan cuenta, ¿no? El promedio pensando que esta es una medida relativa, ¿no? Pero finalmente para nosotros esta es la esperanza de x, ¿no? Esta es para nosotros la esperanza eh, de x, ¿no? Esa es la esperanza de x para nosotros, ese valorcito de 2.65, ¿no? ¿Para qué sirve este valor esperado? Es que nos va a revelar más o menos la posición o el valor más probable dentro de nuestra distribución de probabilidades, ¿no? Va a revelar la posición más importante dentro de nuestros valores de probabilidades. Ahora, si recuerdan, ahí teníamos una tablita que habíamos armado las anteriores clases, que era justamente para el lanzamiento de los dados, ¿no? Si recuerdan, teníamos una tablita que habíamos armado para el lanzamiento de los dados, que a ver, lo voy a abrir para que lo tengamos en cuenta ahí. Y ustedes puedan calcular la esperanza matemática de esa tabla de lanzamiento de dos dados, ¿no? Para ver cuál es el valor el valor esperado, ¿no? Así que, a ver, tengo ahí la tabla, pero se los voy a poner en un formato un poco mejor para que ustedes lo vayan viendo antes de entrar al siguiente punto, ¿no? Y que son las propiedades justamente detrás de esto, ¿no? Entonces, a ver, de las anteriores clases teníamos justamente nuestra distribución de probabilidades para el lanzamiento de los dados, ¿no? ¿Qué era este? ¿No? Esta era nuestra distribución de probabilidades para el lanzamiento de los dados. Para el lanzamiento de dos dados, ¿no? Lanzábamos dos dados y la probabilidad de que salga 2, por ejemplo, era 1/36, que salgan 3 era 2/36, que salga 7 era 6/36 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a ver, dada esta tabla, ¿no? Dada esta tabla, encuentre la esperanza matemática de este juego, ¿no? En el fondo este es un juego de azar donde se lanzan dos dados y se busca la sumatoria de las caras, ¿no? Así que a ver, vayan calculando la esperanza matemática de este juego de lanzar dados. La esperanza matemática del juego de lanzar dados. Dos dados. Ahí está la X, ahí están sus probabilidades. A ver, les voy a dar unos 2, 3 minutos para que vayan viendo eso. Y si tienen la respuesta, mándela al chat del grupo, ¿no? A ver si alguien lo tiene. En este caso, bueno, la funcioncita de la función de la esperanza matemática
Ya bueno, ahí no. Les dejo nomás la tabla ahí para que la vean. ¿Alguien tiene el resultado? Ya, Álvaro Huanca dice 7. A ver, ahorita vamos a hacerlo conmigo, así que veremos si alguien más concuerda. ¿Qué tal? ¿Alguien más tiene algún otro valor? ¿O confirman el 7 tal vez? Ya, a ver, en este caso, en este ejercicio en particular, si vamos resolviendo, la definición de la esperanza matemática, ¿qué es? ¿No? Es la sumatoria de x multiplicado por sus probabilidades, ¿no? Esa es la definición de la esperanza matemática. Así que tenemos que utilizar justamente esa definición para empezar un poco a ir, a, a ir definiendo, a ir definiendo cómo esto funciona. Así que no, aquí voy a introducir aquí algunos ejemplos. Para el caso discreto en particular, ¿no? Antes de seguir con el caso continuo, aquí algunos ejemplos en el caso discreto. Para el caso del lanzamiento de dos dados, ¿no? Para el caso de la suma de la suma, ¿no? Para el caso de la suma del lanzamiento de dos dados, ¿no? Teniendo esa tablita en mente, ¿no? La tablita que teníamos antes, eh, ¿cómo nosotros resolveríamos esto, ¿no? Es la esperanza de x, finalmente, la esperanza de x, en este caso la esperanza de x, según la definición sería la sumatoria de x, ¿no? La sumatoria de las x por sus probabilidades. ¿Cuáles son las x que nosotros tenemos? 2, 3, 4, 5, 6, 7 por cada una de sus probabilidades, ¿no? 2 por 1 sobre 36, 3 por 2 sobre 36, 4 por 3 sobre 36, ¿no? Entonces, no voy a escribir todo eso, simplemente lo voy a poner acá para que lo tengamos presente. Sería justamente 2 multiplicado por su probabilidad, ¿no? Que era en este caso 1 sobre 36, ¿no? 1 sobre 36. A esto le tenemos que sumar más el otro caso, ¿no? Más 3 por su probabilidad, ¿no? Más 3 por su probabilidad. La probabilidad de 3, ¿cuánto era? Era 2 sobre 36, ¿no? Y así va subiendo. Más punto, 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 ¿no? Punto, punto, punto. El último término, que justamente es el 12, ¿no? Que la sumatoria de los dados salgan 12 por la probabilidad de que esto suceda, ¿no? Por la probabilidad de que esto suceda, y la probabilidad de obtener el 12 es 1 sobre 36 también, ¿no? ¿A cuánto sería igual eso? Aquí voy a utilizar un poco ya el software que tengo a mano para que ustedes lo vayan viendo también. Entonces, por un lado tengo a las x, ¿no? A las x que van de 2 a 12, ¿no? Ahí están las x, de 2 a 12. Por el otro lado puedo tener a las probabilidades de x, ¿no? Las probabilidades de x, que en este caso se dan cuenta, hay una especie de patrón, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, después cae del 5 al 1 y todas están sobre 36, ¿no? Entonces puedo utilizar eso en el caso, en mi programita, para definir eso, que sería básicamente del 1 al 6 y después cae del 5 al 1 y todo esto sobre 36.
Ahí ya tengo mi P de X, que son justamente esas probabilidades, ¿no? Si es que las queremos, las vemos en números, en sus decimales correspondientes, digamos, ¿no? 1/36 es 0.277, ¿no? Ahí tenemos los 11 valores de probabilidades. Y en sus términos, con decimales y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es la definición de la esperanza matemática? Tener a las X multiplicadas por las P de X, ¿no? X por P de X, ¿no? Cada una de esos valores, ¿no? Son los que me interesan, digamos. 2 por 1/36, seguramente 0.055. 3 por 2/36, seguramente 0.16, ¿no? Entonces, la esperanza matemática es sumar todo eso, ¿no? Tengo que sumar todas las probabilidades, todas las variables aleatorias por sus probabilidades, ¿no? Hago una suma de todo esto. Y la suma es exactamente 7, ¿no? En este caso, la suma es exactamente 7. Entonces, el valor finalmente es 7, ¿no? La esperanza matemática del juego es 7. El valor esperado del juego es 7. Ese es un resultado interesante en este tipo de juegos porque justamente es el valor más probable, digamos, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Es bastante sencillo, ¿no? Si nosotros dibujáramos, digamos, ¿no? Dibujáramos un histograma, digamos, de los valores de X y sus probabilidades, ¿no? Si dibujáramos un histograma o un diagramita, digamos, de los valores X con sus probabilidades, van a ver que lo que nosotros tenemos ahí es algo que tiene esta forma, ¿no? Si nosotros dibujamos en X, en el eje de las X, la variable aleatoria, ¿no? 2, 3, 4 hasta el 12, y en el eje de las Y ponemos a las probabilidades, y ahí dibujamos justamente cómo se comporta esta distribución. Esta distribución tiene este comportamiento. Para empezar, es simétrica perfectamente, ¿no? Si uno ve esto, el 2 y el 12 tienen la misma probabilidad. Es como si nosotros ponemos un espejo acá en el punto del 7, el lado izquierdo con el lado derecho son exactamente iguales, ¿no? Entonces eso es simetría perfecta. El valor del medio justamente es el valor del 7, no es el valor 7, ¿no? Entonces van a ver que la mediana, en este caso la media, corresponde al mismo punto, ¿no? Entonces este es un ejemplo interesante de una distribución discreta que es simétrica y cuyo valor o cuya esperanza matemática justamente está en el medio de esta, ¿no? Que es justamente 7. Todo lo que hemos visto en estadística descriptiva relacionado a estos conceptos de simetría, de kurtosis, de varianza, ¿no? Lo que habíamos discutido, son aplicables a las variables aleatorias, ¿no? Solo que ahora nuestra altura no está dada por los casos, ¿no? La altura no está dada por los casos, sino la altura está dada por las probabilidades de ocurrencia de la variable aleatoria, ¿no? Esa es una gran diferencia. Pero en el fondo estamos tratando de entender el comportamiento con las aproximaciones que ya habíamos aprendido, digamos, ¿no? La esperanza matemática es una aproximación a encontrar un representante de este grupo, ¿no? Que en este caso, resolviendo la esperanza matemática, ese representante es justamente el 7, ¿no? Es justamente el 7. A ver, eso inicialmente para este caso discreto. Para el caso continuo, ¿no? Para el caso continuo, para el caso continuo, por ejemplo, teníamos esta relación, ¿no? La esperanza de X era igual a el integral de X f de X diferencial de X. Y tal vez para esto podemos tener igual un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Encontrar la esperanza matemática de la última función continua, vista, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, la función que habíamos visto en la anterior clase era esta, ¿no? Esta era la última función que habíamos visto. Me la voy a copiar aquí abajo. Entonces esta es la función de distribución que teníamos en la anterior clase. Habíamos visto que si esta era una función de distribución continua,
habíamos encontrado una constante c para que esto sí sea continua, sí sea una función de distribución, perdón, de probabilidades. Entonces, encontraremos la esperanza de esta función de distribución continua, ¿no? De esta función continua. Entonces, podemos ver así la esperanza, ¿no? La esperanza matemática está dada por, entonces ahí trataremos de resolver esto, la esperanza matemática de esto está dada por lo siguiente, ¿no? Por definición que la esperanza matemática. En el caso continuo simplemente es la integral, ¿no? La integral en el recorrido de x. El recorrido de x de esta función es de ¿qué? De 0 a 2, ¿no? La integral de 0 a 2, ¿no? La integral de 0 a 2, ¿de qué? Por definición es de x, en este caso x, por la función de densidad. Esta es la función de densidad, ¿no? En este caso debería ser, voy a copiarme nomás de acá para tenerla de golpe. Nuestra función de densidad finalmente está dada por esto, ¿no? Entonces debería ser, la esperanza matemática es igual a la integral en el recorrido de x, de 0 a 2, porque ahí así está definida esta función, de 0 a 2, de x, porque es lo que está dentro de la esperanza matemática, de x, de 3, 20, 6x menos 2x, todo esto diferencial de x, ¿no? La esperanza matemática de esta función va a ser igual a resolver esta integral, ¿no? Va a ser igual a resolver esta integral. Que si se dan cuenta, el valor que obtengamos finalmente tiene que ser un número, ¿no? Tiene que ser un número porque nuestra integral está completamente definida, ¿no? Así que, a ver, vayan viendo ahí cuál es el valor que encontramos al resolver esa integral. ¿Cuál es el valor que encontramos al resolver esa integral? A ver, eso se los dejo ahí para que vayan viendo. Les voy a dar igual unos 5 minutitos para que vayan viendo eso, ¿no? Para encontrar la esperanza matemática de esa función. ¿Qué tal? ¿Alguien lo tiene? Karen dice 6 quintas, ¿no? A ver si alguien más puede confirmar eso. ¿Qué sería igual a la esperanza matemática de esa función? Sí, Richard también dice 6 quintas, ¿no? Ya, a ver, vamos a
Vamos a resolverlo esto antes de que les muestre algunos grafiquitos sobre esta función. Vamos a resolver esto para ver si todo cuadra, ¿no? En el fondo ya esto ya es un tema más de cálculo seguramente para ustedes, así que a manera de repasar un poco eso, la esperanza matemática de ahí la voy a tratar de reescribir para que sea mucho más sencilla de resolver y que sea un poco más directa. Esa x si va, para empezar el 3 sobre 20 no importa, digamos, la voy a sacar de toda nuestra integral, ¿no? 3 sobre 20 la sacamos allá afuera como una constante. El x va a entrar justamente a todos los valores. Y voy a tener en un caso 6 de x al cuadrado, ¿no? 6 de x al cuadrado menos 2 de x al cubo, todo esto diferencial de x, ¿no? Ese es el primer paso, digamos, ¿no? Para empezar a resolver la integral. El 3 sobre 20 se va afuera, 6 de x al cuadrado y menos 2x al cubo. Si finalmente nosotros esto, el 3 sobre 20 lo dejamos fuera, ¿no? Lo seguimos dejando fuera el 3 sobre 20. El 3 sobre 20 lo dejamos fuera. Podemos ahí tener una idea de, voy a ponerlo, directamente entrar a este, ¿no? Directamente entrar a resolver el integral. Voy a tener ahí dos corchetes medio grandes. Voy a entrar en el primer caso. ¿Qué es la integral en este caso? De 6x al cuadrado, ¿cuál sería su integral? ¿Quién recuerda a qué sería igual el integral de 6x al cuadrado? Sería 2x al cubo, ¿no ve? Tendríamos en el primer caso 2x al cubo por 6, ¿no? Sería ahí, si quieren, 6 multiplicado por... déjenme ver un rato, creo que estoy escribiendo algo mal. Ya, sería 6 por 2x. A ver, déjenme ver, estoy teniendo problemas con los paréntesis y los corchetes. Ya, creo que ahora sí. Sí, ahora sí creo que ya lo tenemos. Sí, ahora sí, perdón. Ya. Ahora sí, veremos. En el primer caso, la constante se va a quedar ahí tal como está. Digamos 6. No sé por qué no me está escribiendo esto. Ya, a ver, voy a olvidarme de esto por un rato. Les voy a poner simplemente ya, les voy a poner el resultado del integral más bien entre paréntesis, y no se olviden que esto lo tenemos que evaluar de 0 a 2, ¿no ven? La idea es que se evalúe de 0 a 2, ¿no ven? El resultado del integral de aquí adentro tenemos que evaluarla de 0 a 2. Ya, entonces, ¿a qué sería igual la integral de 6x al cuadrado menos 2x al cubo? ¿No? Entonces ahí puedo operar directamente en cada uno de las partes del integral, digamos, ¿no? En este caso 6x al cuadrado la debería operar, el 6 va a salir como una constante y ahí lo único que me interesa es la integral de x al cuadrado, digamos, ¿no? La integral de x al cuadrado es igual a ¿cuánto? La integral de x al cuadrado es igual a... ¿Quién recuerda? La integral de x al cuadrado, ¿no? Porque ahí tendríamos 6 multiplicado por la integral de x al cuadrado. Deberíamos tener la primitiva del x, ¿no? Entonces esto sería x al cubo, ¿ya? ¿Sobre cuánto? ¿Está bien? 2x al cubo. ¿Será? X al cubo sobre 3. Sí, ¿no ven? Ya, entonces ahí la voy a... Para hacerla pasos por paso, la voy a dejar ahí. Frac y frac, ¿no? Ese sería en el primero de los casos, ¿no ven?
6 entre 3, 2x al cuadrado directamente. Ya, súper. Entonces, esto, todo esto evaluado de 0 a 2, menos la siguiente integral, digamos, la integral de 2x al cubo. El 2 se va a mantener, y ahí, ¿cuál será el integral de x al cubo? ¿No? Siguiendo la misma lógica de antes, ¿cuánto será? Entonces acá igual voy a tener que poner una fracción. Y aquí debería tener x elevada a la cuarta dividido entre 4. ¿Sí? Sí, ¿no ven? ¿Todo bien? No hay nada raro ahí. Tal vez aquí puedo operar para que sea mucho más sencillo. En el primer de los casos, el 2 cuartos se va a volver simplemente un medio, ¿no? Este se vuelve un medio. Medio. Este 1 ya no importa, lo voy a borrar, ¿no? X cuartas medias. Y en el otro caso tengo el 6 sobre 3. El 3 ya no me importa, sería simplemente ¿cuánto? 2x cubo, ¿no ve? Que algunos de sus compañeros ponía eso ahí, ¿no? 2x cubo. Para tenerlo más rapidito ahí, sería 2x al cubo, digamos, ¿no? Y todo esto lo deberíamos evaluar de 2 a 0, ¿no? Lo deberíamos evaluar de 2 a 0. Entonces, a ver, para que se vea un poco mejor esto, tengo ahí ese lado. Ya, ahora sí, ¿no? Y eso lo tengo que evaluar de 0 a 2, ¿no? Y eso lo tengo que evaluar de 0 a 2. Eso lo tengo que evaluar de 0 a 2. Y eso lo evaluaremos acá. El 0, en el fondo, si dan cuenta, no importa, ¿no? El 0 no va a afectar absolutamente nada. La evaluación en 0, digo, ¿no? La evaluación en 0 no va a afectar nada. 0, 0, el único que importa acá es el 2, digamos, ¿no? El único que importa acá es el 2. Y lo que tendríamos de esa evaluación sería, bueno, 2 al cubo, 8, 2 por 8, 16. A ver, me corrigen si está todo bien. 16 menos 2 elevado a la cuarta, ¿no ve? 2 elevado a la cuarta, tenemos 16. 16 dividido entre 2, 8, ¿no? Entonces, 16 menos 8. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo? El 0 nuevamente no nos interesa, ¿no? Al parecer no nos interesa. Y tendríamos 16 menos 8. 16 menos 8 es 8, 3 por 8, 24, 24 entre 20. ¿No? Entonces finalmente esto lo tendríamos que es igual a 24 entre 20, si están de acuerdo. 24 entre 20, y eso simplificando sería igual a ¿cuánto? 6 quintos, ¿no? Le podemos sacar directamente quintas, ¿no? Está bien, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Al parecer que está todo bien. Tenemos ahí ya resuelto nuestra integral. A ver, esto en el fondo ya es más cálculo, lo que se tiene que hacer para obtener la esperanza de x. Ahora, ¿qué significa este 6 quintos? ¿No? ¿Qué significa este 6 quintos? Que es un poco lo más importante acá. Vamos a dibujar la función, ¿no? Esta función, la de acá, la función de densidad, que era esta, ¿no? 320, 6x menos 2x al cuadrado, definida entre 0 y 2, ¿no? Definida en el intervalo 0 a 2. Tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Esta es la forma de esa función. Esa es la forma de esa función. Es una especie de curva ahí justamente en el 2 se termina, ¿no? Digamos, porque ahí es el recorrido de interés para nosotros, de 0 a 2. En términos de probabilidad, esta es la función de densidad, ¿no? Y la probabilidad para nosotros representa todo el área que está aquí adentro, ¿no? Todo lo que uno puede ver acá debajo de la curva, ¿no? Todo el área debajo de la curva es lo que para nosotros le vamos a llamar probabilidad en el caso continuo, ¿no? Todo el área que está debajo de esta curva, ¿no? Todo el área que está debajo de esta curva. Por eso mismo, ¿no?
el integral, o la integral en el fondo, ¿qué es, no? La integral trata de calcular un área, ¿no? Ese es en el fondo lo que hace una integral. La integral calcula un área debajo de la curva. Por eso cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, calcular una probabilidad, digamos, la probabilidad de que en esta función se encuentre entre 0,5 y 1 menos 1,5, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros quisiéramos ahí calcular la probabilidad de que en este caso la variable aleatoria x se encuentre entre 0,5 y se encuentre entre 1,5, ¿no? ¿Qué tal si nosotros quisiéramos calcular esa probabilidad en el caso continuo? Así que si nosotros quisiéramos calcular esta probabilidad en el caso continuo, ¿qué hacemos? Calcular la integral de 0,5 a 1,5, ¿no? Eso es lo que haríamos en el caso continuo. Lo que nosotros hacemos es calcular la integral de 0,5, ¿no? De 0,5 a 1,5, ¿no? Eso es lo que hacemos en el caso continuo de la función de densidad dada diferencial de x, ¿no? Es lo que hacemos en el caso continuo. En el fondo, ¿qué estaríamos haciendo? Le estamos diciendo que calcule todo el área, ¿no? Que calcule todo el área entre los puntos de interés, ¿no? Entre el punto 0,5 y el punto 1,5. Le estamos pidiendo que calcule el área que se encuentra justamente aquí abajo, ¿no? Debajo de lo que está debajo de la curva, entre el punto 0,5 y el punto 1,5. Eso es lo que en el fondo le pedimos cuando hacemos probabilidades en una función continua. Y por eso utilizamos integrales, porque el integral, recordarán sus clases de cálculo, en el fondo es el cálculo de un área debajo de una curva, ¿no? Al momento de calcular la esperanza matemática, lo que tratamos de hacer es justamente encontrar un punto medio, de alguna manera, un valor representativo en toda esta distribución, por ejemplo, ¿no? En toda esta distribución. Sin ir muy lejos ahí, por ejemplo, si nosotros tratamos de ver dónde ha caído este 6 sobre 5, van a darse cuenta que el 6 sobre 5, en nuestro caso, está justamente ahí, ¿no? Ahí se encuentra el valor promedio o el valor esperado de la curva, ¿no? Esa línea roja, le voy a poner color rojo. Esa línea roja justamente es el valor esperado de esta función de distribución continua que trata de buscar un valor más alto o el valor representativo de esta curva, ¿no? Eso es lo que trata de hacer justamente la función de la esperanza matemática, ¿no? Trata de encontrar justamente este punto de acá, ¿no? Que tiene sentido, digamos, ¿no? Que tiene sentido en la medida de que las probabilidades más altas de esta función se están dando justamente alrededor de estos valores, ¿no? Del 1. Seguramente 1,2, 1,3, ahí están los valores más altos, ¿no? Entonces, justamente la esperanza matemática trata de apuntar a este valor, ¿no? Trata de apuntar justamente a este valor. Entonces, esa es un poco la idea de esta idea de la esperanza matemática. Ahora, esta esperanza matemática tiene varias propiedades importantes. Tanto en el caso continuo o en el caso discreto se aplican estas propiedades, ¿no? Entonces, una primera propiedad será, por ejemplo, vamos a decir sean A, B y C constantes. Vamos a imaginarnos que son constantes cualquiera. A, B y C son constantes, ¿no? Primera pregunta hacia ustedes, bueno, ¿a qué sería igual la esperanza de 0, ¿no? La esperanza de 0. Si yo pongo el 0 ahí adentro, ¿qué me reflejará, ¿no? Segunda, ¿a qué sería igual la esperanza de alguna de estas constantes, ¿no? ¿A qué sería igual la esperanza de A, por ejemplo, ¿no? ¿A qué sería igual la esperanza de una constante? ¿Qué creen que sea igual la esperanza de 0? Cero nomás, ¿no ven? Cero nomás. Porque si se dan cuenta, el operador esperanza, ¿qué es lo que decía, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que decía el operador esperanza? En el caso discreto va a ser muy fácil de ver esto. El operador esperanza decía que la esperanza de lo que se meta dentro del corchete es igual a la sumatoria en el recorrido de lo que esté dentro del corchete por las probabilidades. Si lo que pongo dentro del corchete es igual a 0,
Cualquiera de todas las probabilidades se van a anular en la sumatoria y eso siempre va a ser cero, ¿no ven? Eso va a ocurrir naturalmente. En el caso de una constante, ¿a qué creen que sea igual la esperanza de una constante? La esperanza de A. ¿A qué será igual la esperanza de A? O la esperanza de B o la esperanza de C, digamos, ¿no? La esperanza de una constante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer para empezar a descubrir estas propiedades es un poco empezar a operar lo que teníamos, ¿no? Yo voy a ahí recordar, digamos, ¿qué tal si trato de trabajar sobre la esperanza de la constante A, digamos, ¿no? Por definición, ¿qué es esto? Por definición, esto era la sumatoria en el recorrido de X, ¿no? En el recorrido de X, de lo que tengo dentro de la esperanza, que en este caso es A, multiplicado por la probabilidad de X igual a X, ¿no? Esa es la definición de la esperanza matemática, ¿no? A, al ser una constante, puede salir de la sumatoria, puede salir de la sumatoria, y lo único que me queda es esto, ¿no? Es A multiplicado la sumatoria en todo el recorrido de X de la probabilidad de X igual a X. Por definición, ¿a qué es igual esto, no? ¿A qué es igual esta última parte, no? La sumatoria del recorrido de X de la probabilidad de X igual a X, ¿no? ¿A qué será igual? La sumatoria de todas las probabilidades de X. Por definición, ¿a qué es esto, no? Si sumo todas las probabilidades, eso siempre es igual a 1, ¿no? Si sumo todas las probabilidades en el recorrido de X, ¿no? Eso siempre es igual a 1. Eso es lo que me está mostrando esta parte. La sumatoria de todas las probabilidades en X, esto siempre es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, esto finalmente es, si quieren, A multiplicado por 1, porque toda esa sumatoria siempre es 1, por definición, tanto en el caso discreto como en el caso continuo. En el caso continuo esto será la integral en el recorrido de X, ¿no? La integral en el recorrido de X de la función de probabilidad diferencial de X, y eso siempre es 1, ¿no? Entonces, esto lo único que nos está diciendo que es A, ¿no? La esperanza de una constante es la misma constante, ¿no? La esperanza de una constante es la misma constante. Otra propiedad acá que podemos ir viendo es a qué será igual la esperanza de A multiplicado por la variable aleatoria. Una constante multiplicada por la variable aleatoria. ¿A qué será igual esto? Esto va a ser simplemente a que la constante va a salir de la esperanza matemática, ¿no? La constante va a salir de la esperanza matemática. ¿Cómo se puede ver eso? Igual, ¿no? Hay que empezar a ver estas relaciones y van a ver que la A naturalmente va a salir de la sumatoria y después voy a poder escribir la esperanza de X sin problema, ¿no? Otra relación importante en estos casos es qué tal si yo tengo la esperanza de, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo la esperanza de X, ¿no? La esperanza de X más otra función de X, digamos. Otra función de X cualquiera, digamos, ¿no? Puedo tener, más bien lo voy a poner de esta forma, genérica, ¿no? La esperanza de dos funciones que internamente trabajan con X. H de X y G de X, ¿no? ¿A qué será igual esto? ¿No? ¿A qué será igual esto? La esperanza de H de X más G de X. Esto, por definición, lo que nos va a dar es la esperanza de G de X, la esperanza de G de X, más la esperanza de, perdón, la esperanza de H de X, para seguir con las letras, por G de X, ¿no? La esperanza de una suma de funciones es igual a la suma de sus esperanzas, ¿no? La esperanza de una suma de funciones es igual a la suma de sus esperanzas. Lo que estamos diciendo acá es que la esperanza se distribuye en la suma, ¿no? Lo que esta función de acá está estableciendo es que la esperanza se distribuye en la suma, ¿no? Eso es lo que nos está marcando ahí, ¿no? La esperanza se distribuye en la suma. ¿Cómo podemos demostrar esta última propiedad, ¿no? Entonces ahí no van a ver que es bastante sencillo. Lo vamos a hacer en este caso con la definición continua.
Esto lo podemos hacer con una definición de las distribuciones continuas. El operador esperanza, ¿qué hemos dicho que es? Es el integral, o la integral, perdón, en el recorrido de x, de lo que esté dentro, de la esperanza, del operador esperanza, que en este caso es el h de x, más el g de x, más el g de x, el h de x más el g de x. Todo esto multiplicado por la función de distribución, ¿no? La f de x. Esa es por definición diferencial de x, ¿no? Esa es por definición cómo funciona el operador esperanza, ¿no? Si quieren esto lo voy a poner en corchetes para que no haya confusión con los paréntesis. Lo que está dentro del corchete lo ponemos ahí y eso lo multiplicamos por la función de densidad. Esa es la definición del operador esperanza. Si nosotros aquí operamos, basta con multiplicar h de x por f de x y después distribuir la integral, ¿no? Después distribuir la integral, lo único que vamos a tener acá es r de x de h de x multiplicado por f de x diferencial de x. Todo esto más el otro pedazo que sería con la otra función, ¿no? Con g de x y f de x, perdón, ¿no? Por definición, ¿quién es esta? Es la esperanza de h de x. ¿Y quién es esta otra? La esperanza de g de x, ¿no? Por definición de esperanza, el primer operador no es nada más que la esperanza de h de x. Y el segundo operador es la esperanza de g de x, ¿no? Por definición. Entonces, por definición, a ver, voy a ampliar esto más allá arriba. Por definición, esta integral de acá no es nada más que la esperanza de h de x y esta otra integral es la esperanza de g de x, ¿no? La esperanza de g de x. Y ya está, digamos, ¿no? Ya tenemos esa última propiedad dicha. ¿Para qué sirve esa propiedad, ¿no? ¿Para qué sirve esa propiedad que acabamos de definirla? Es que, por ejemplo, si yo tuviera dos variables aleatorias, una variable aleatoria x y una variable aleatoria y, ¿no? Si tuviera dos variables aleatorias x, la esperanza de dos variables aleatorias no es nada más que la suma de sus esperanzas. Eso es lo que me está estableciendo esta propiedad. La esperanza de y, ¿no? Eso es lo que me está estableciendo finalmente esa propiedad de cómo la esperanza se distribuye en la suma, ¿no? De cómo la esperanza se distribuye en la suma. Obviamente ahí, digamos, podríamos tener una generalización de esa función, ¿no? De todo lo que hemos visto es, ¿qué tal? ¿A qué será igual la esperanza de a de x más b de y, digamos, ¿no? Esto sería igual a de la esperanza de x más b de la esperanza de y, ¿no? Finalmente tendríamos esos resultados, ¿no? Un poco viendo las expresiones que teníamos hacia arriba, ¿no? Las expresiones que teníamos hacia arriba. Entonces, eso es el operador esperanza. La esperanza matemática en particular es cuando solamente estamos interesados en la x, ¿no? Ese valor, solamente estamos interesados en la x, ¿no? Entonces pasaremos a nuestro siguiente concepto, que es el concepto de la varianza, ¿ya? Pasaremos al siguiente concepto, que es el concepto de la varianza. Entonces, la varianza se define, ¿no? La varianza se define a partir del operador esperanza como, ¿no? La varianza en el fondo es una esperanza, ¿no? La varianza en el fondo es una esperanza, pero es una esperanza con una cualidad especial, digamos, ¿no? Vamos a denotarla de esta manera, ¿no? La varianza de x, ¿no? La varianza de x para nosotros no va a ser nada más que una esperanza, pero la esperanza de una estructura particular interna, ¿no? Esta estructura no es nada más que
x menos la esperanza de esta x, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Todo esto elevado al cuadrado. La varianza, que es algo que ya habíamos visto en anteriores sesiones, ¿no? La varianza que ya habíamos visto en anteriores sesiones, en estadística descriptiva en particular, ¿no? La habíamos visto en estadística descriptiva. Déjenme escribir esto mejor. Ya. La varianza para nosotros en estadística descriptiva era una medida de dispersión, de cuán dispersa está la información. En las variables aleatorias va a tener la misma implicación. Nos va a tratar de decir a partir de las probabilidades, ¿no? A partir de las probabilidades, cuán dispersas, ¿no? Cuán dispersas está la variable aleatoria, ¿no? Cuán dispersa está la variable aleatoria. En este caso, por ejemplo, la variable aleatoria está muy concentrada alrededor del valor del 3 porque la mitad de las probabilidades, ¿no? 0,5, el 50% de las probabilidades está justamente en el punto 3, ¿no? Y ahí tiene valores menos frecuentes, ¿no? Menos probables hacia el lado derecho y menos probables hacia el lado izquierdo, ¿no? En este otro caso, si se dan cuenta, la información sí está relativamente concentrada, y está concentrada justamente en el punto 1 y punto 2, más o menos. Entre el 1 y el 2 la información está concentrada acá. Y sí existe información, digamos, hacia el lado izquierdo, hacia el lado del 0, pero un poco menor, digamos, ¿no? Porque la probabilidad es mucho más pequeña. Mientras los valores más altos, más probables, están justamente acá. Entonces la varianza nos va a tratar de revelar justamente esa idea de dispersión. La varianza nos va a tratar de dar una idea de dispersión. Entonces, para calcular la varianza, que en el fondo es una esperanza, tenemos que calcular esta esperanza. La esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. X menos la esperanza de x, todo es elevado al cuadrado, todo eso en esperanza. Eso en el fondo es la definición de la varianza. Esa es en el fondo la definición de la varianza. Entonces, ¿qué dice acá? Tenemos que calcular primero x menos la esperanza de x al cuadrado. A todo eso sacarle la esperanza, dice, ¿no? A todo eso deberíamos sacarle la esperanza. Entonces, podemos tratar de tener una aproximación de esto en el caso continuo y en el caso discreto, ¿no? De nuestro operador es varianza ahora, de nuestro operador varianza que tiene esta forma en realidad, tanto para el caso discreto como para el caso continuo. Entonces, para el caso discreto, y tanto para el caso discreto como para el caso continuo, lo único que tenemos que hacer es aplicar lo que ya sabemos respecto al operador esperanza, ¿no? La varianza de x, en el fondo, que le estamos definiendo de esta manera, no es nada más que una esperanza, ¿no? No es nada más que una esperanza, lo voy a poner ahí directamente para... Bueno, voy a poner todo para que podamos seguir este desarrollo, ¿no? La varianza de x, que es una esperanza, en el caso discreto, ¿qué será? ¿No? Nuevamente, la sumatoria en todo el recorrido de la variable aleatoria, en todo el recorrido de la variable aleatoria, el rango, el recorrido, de lo que tiene dentro la esperanza. Este operador esperanza, ¿qué es lo que tiene dentro ahí? Tiene todo esto dentro. Tiene todo esto dentro. De lo que está dentro del operador esperanza, multiplicado por la probabilidad de x igual a x. Esa es la forma de la varianza en el caso discreto, ¿no? Todo lo que estaba ahí adentro, dispersado eso, digamos, ¿no? En este caso, esta x ya sería una x pequeña, ¿no? Respecto a la esperanza de x. Ahí solamente como aclaración, la x pequeña es cuando nosotros evaluamos la función y la x grande es cuando tenemos a la variable aleatoria, ¿no? En este caso, como ya está dentro de la sumatoria, la x tiene que ser pequeña porque la vamos a evaluar, ¿no? Mientras acá se mantiene como grande la esperanza de x porque esta proviene de una operación anterior, de obtener la esperanza matemática, ¿no? En el caso continuo, va a suceder algo muy similar, ¿no? En el caso continuo va a suceder algo muy similar a esto.
Con la única diferencia que ahora no trabajo con la sumatoria, sino trabajo con la integral. Y ya no trabajo con las probabilidades, sino trabajo con la función de probabilidad, con la f de x diferencial de x, ¿no? Entonces, en el caso continuo, la varianza de x es igual a la integral en el recorrido de todo lo que va dentro del operador esperanza, que en este caso es x menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado, por la función de densidad o la función de distribución de probabilidad. Eh, eso es en realidad la definición corta de esto de la varianza, no hay otra, digamos, en las propiedades vamos a ver que hay una forma un poco más sencilla de calcular esto, ¿no? Que eso vale la pena un poco sí revisarlo con calma, pero en este caso nosotros tendríamos esa definición para tanto la varianza para el caso discreto como para el caso continuo, ¿no? Ahora, ¿cómo operamos o cómo formalizamos esto, ¿no? Vayámonos a nuestro ejercicio que teníamos en el Excel. Calcularemos ahora la varianza, ¿no? Calcularemos la varianza. Vamos a calcular la varianza por el método largo que dice acá, digamos, ¿no? Que dice es, a cada uno de los valores de x, restale la esperanza de x. A cada uno de los valores de x, restale la esperanza de x y esa resta elevada al cuadrado, ¿no? Y esa resta elevada al cuadrado. Tengo que calcular esta parte de acá, digamos, ¿no? Tengo que hacer más o menos a cada una de las x le voy a restar la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x, y a todo eso le voy a elevar al cuadrado, ¿no? A todo eso le voy a elevar al cuadrado. Eso tengo que hacer según la definición de la varianza, ¿no? Este término lo tengo que construir inicialmente ahí. A cada uno de los x le resto la esperanza de x y a todo eso le elevo al cuadrado. Esta es la esperanza de x, entonces lo único que tengo que hacer acá es, bueno, agarro el valor de x, que en este caso es 1, le resto la esperanza, su valor esperado, que es ese, que en este caso este valor sí es fijo. Y a todo ese valor, lo elevo al cuadrado, ¿no? Eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, 1 menos 2.65 elevado al cuadrado es 2.72. Es 2.72, ¿no? Y eso tengo que hacerlo para cada uno de los valores dentro del recorrido de x, ¿no? Para este y para este. Ahí están esos valores, ¿no? Que sería este menos este elevado al cuadrado. Este menos este elevado al cuadrado. Este menos este elevado al cuadrado, ¿no? 3 menos 265 elevado al cuadrado. Finalmente este igual, ¿no? 4 menos 265 elevado al cuadrado. Este elemento lo que está haciendo es tratar de capturar las distancias de cada uno de los valores. Está calculando las distancias de cada uno de los valores a la esperanza, ¿no? Al valor esperado. Está tratando de capturar la distancia, ¿no? Por eso esta diferencia. La distancia de cada uno de los valores al valor esperado. Obviamente, mientras esta distancia sea más pequeña, este valor va a ser más corto, ¿no? Como en el caso del 3, ¿no? 0,12. Ahora, esa distancia le eleva al cuadrado para penalizarla aún más, digamos, para hacerla más fuerte. Entonces, si bien es cierto, la distancia al 1 es la más larga, una de las más grandes, al elevarla al cuadrado la vuelve todavía más grande, ¿no? Acá lo que podemos ver de este pequeño ejercicio es que el 5 es el que tiene la distancia más grande al valor esperado, ¿no? Y justamente es porque seguramente el 5 se está alejando más del promedio que todos los demás, ¿no? Se está alejando más del 265, que es la esperanza matemática, que todo el resto, ¿no? Ya tenemos este primer término de acá, x menos esperanza de x al cuadrado. Dice que cada uno de estos términos lo deberíamos multiplicar por su probabilidad, ¿no? Las probabilidades se mantienen ahí como están. Entonces aquí tengo que hacer, si quieren, multiplicar esas probabilidades. Acá lo que puedo hacer es, si quieren, esta va a ser A, este va a ser B y este va a ser C, digamos, ¿no? Este va a ser C. Lo voy a simplemente enumerar con esto. En acá, ¿qué debería hacer para calcular la esperanza o la varianza? Debería multiplicar cada uno de estos términos por su probabilidad. En el fondo tengo que multiplicar A por
C, ¿no ve? Es lo que tengo que hacer acá. A por C, digamos. Que para nosotros no es nada más que lo voy a escribir en toda su extensión. Es la esperanza de X multiplicada por la probabilidad de que X tome el valor de X pequeña, ¿no? Eso es lo que tengo que calcular finalmente. Que no es nada más que multiplicar A por C, ¿no? Entonces acá puedo hacer este valor 272 por su probabilidad, 0,1. Eso lo repito para todos los valores. Y finalmente, ¿quién es la varianza? Es la sumatoria de todo eso, ¿no? La sumatoria de todo eso. Entonces a esto simplemente le hago una suma de todo lo que he encontrado. Y ese es el valor de la varianza. La varianza había sido 0,8275. En este caso, 0,8275. Siguiendo esos procedimientos, ¿no? La varianza había sido 0,8275. En el caso continuo, sería un poco igual más complejo tal vez, digamos, ¿no? Si quisiéramos calcular la esperanza del ejercicio que teníamos, la varianza, perdón, del ejercicio que teníamos acá, la varianza de este valor, ¿qué deberíamos hacer ahí, digamos, ¿no? Tenemos identificado la esperanza de X, que para nosotros será 6 sobre 5, ¿no? Será 6 quintas. Entonces, para el caso continuo deberíamos reemplazar X menos 6 quintas, todo es elevado al cuadrado X menos 6 quintas, todo es elevado al cuadrado por la función de X, ¿no? En el caso continuo deberíamos hacer eso. Entonces, a ver, tal vez antes de ver algunas propiedades, vamos a ver que hay otra forma, digamos, de calcular esta varianza, ¿no? Esta definición está bien porque es lo que nos da una idea de que estamos calculando una distancia al cuadrado, digamos, para ver cuán lejanas están los valores o no. Eso está bien, pero hay una forma abreviada de la varianza, ¿no? Hay una forma corta, lo voy a poner, forma corta, para el cálculo de la varianza, ¿no? Que es mucho más útil en este caso cuando tenemos variables continuas o discretas, porque va a reducir el cálculo, ¿no? Esto en una integral es medio complicada hacerla, digamos, vale la pena tener una forma más reducida de obtener esto, ¿no? Entonces, la forma reducida de la varianza tiene esta idea, ¿no? La varianza de X, finalmente, podemos escribirla como la esperanza de las X al cuadrado, menos la esperanza de X al cuadrado, ¿no? Esa es la forma corta para el cálculo de la varianza. La puedo escribir en dos términos. La primera, que es la esperanza de X al cuadrado, que es mucho más sencilla de calcular que todo esto. Y la esperanza de X al cuadrado, que hemos visto anteriormente cómo se calcula, ¿no? Entonces es una forma corta para el cálculo de la varianza, ¿no? Es una forma corta para el cálculo de la varianza. Acá simplemente como una especie de demostración, ¿no? de que esto es cierto. Veremos de dónde sale esto. Van a ver que no es difícil de demostrar esto. Y es que, bueno, la varianza de X por definición, ¿qué es? ¿No? Es toda esta esperanza que teníamos nosotros ahí, ¿no? Es toda esta esperanza que nosotros teníamos ahí. Es toda esa esperanza que nosotros, perdón, es toda esa esperanza que nosotros teníamos ahí. Entonces, un procedimiento sencillo sería, bueno, mantener la esperanza principal que está ahí y desarrollar el cuadrado que está dentro, ¿no? La primera elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda, ¿no? Por la segunda más la segunda elevada al cuadrado, ¿no? Eso por simplemente trabajar con el cuadrado, ¿no ven? La primera elevada al cuadrado menos el doble de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Ahí no hay mucho más que hacer. Segundo, de las propiedades que hemos visto de la esperanza, ¿no? de las propiedades que hemos visto de la esperanza,
justamente la más importante era esta, ¿no? Una de las más importantes era justamente esta, que la esperanza se distribuye en la suma, ¿no? La esperanza se distribuye en la suma. Entonces, como eso sucede aquí abajo, yo puedo hacer que esta esperanza de acá se distribuya en los diferentes términos que tengo ahí adentro, ¿no? En los diferentes términos que tengo ahí adentro. Entonces, por esa propiedad yo puedo escribir la esperanza de x al cuadrado. Voy a hacer que se empiece a distribuir la esperanza. Menos 2 veces, la esperanza de lo que ha quedado. X por la esperanza de x. El 2 lo estoy sacando porque las constantes salen de la esperanza. Más la última esperanza, ¿no? Que en este caso sería la esperanza, ¿no? Más la esperanza de x, ¿no? La esperanza de x al cuadrado, ¿no? Ahí tengo un término medio interesante. Ahora, a ver, tal vez no vale la pena alargar más esto. La esperanza de x que está dentro de la esperanza principal, ¿no? Esta esperanza de x, en el fondo es una constante, ¿ya? En el fondo ya es una constante, ¿no? Porque recordarán ustedes, una vez que nosotros operamos y calculamos la esperanza, ¿no? Como en el ejemplo que teníamos del caso continuo, no sé si recuerdan, nosotros teníamos, a ver, ¿dónde teníamos ese ejemplo? Nosotros teníamos, en este caso, por ejemplo, ¿no? En el caso de la función continua que teníamos. En el momento en el que nosotros ya operamos y obtenemos la esperanza de x, esto formalmente siempre es un número, ¿no? Siempre es un número. La esperanza de x de esta función era 6/5. Esta ya es una constante, no varía, ¿no? Esta ya es una constante. Entonces, la esperanza de x, una vez que se la opera y se la obtiene, es una constante cualquiera. Es una constante cualquiera. Entonces, en esta idea, esta esperanza de x también puede salir afuera como ha salido el 2, ¿no? Tal como ha salido el 2, puede salir como una constante, ¿no? Entonces, no es necesario que esté acá esta esperanza de x. La voy a sacar como si fuera una constante más, ¿no? Entonces, tendría la esperanza de 2 menos 2 veces la esperanza de x por la esperanza de x. En este otro caso, ¿no? Tengo más la esperanza de x al cuadrado. Esto hemos dicho que es una constante, ¿no? ¿A qué es igual la esperanza de una constante? A la misma constante. No es necesario ahí el operador, ¿no? A la misma constante, ¿no? Entonces tengo ya esta relación ahí un poco más trabajada, ¿no? Finalmente esto lo voy a hacer aquí abajo para que tengamos esa idea. Aquí voy a poner el igual. Entonces yo tengo acá finalmente la esperanza de x al cuadrado, que es este primer término, menos 2 veces, estos son términos iguales, la esperanza de x, la esperanza de x, son exactamente dos términos iguales, eso hace que esto sea la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Es como tener 2 veces a, digamos, 2a cuadrado. Esto más el último término que se queda como estaba ahí, la esperanza de x de todo x pero al cuadrado. Estos dos términos son semejantes, son exactamente los mismos, ¿no? Lo único que hago es aplicar la operación de menos 2x al cuadrado más, perdón, menos 2 la esperanza de x al cuadrado más la esperanza de x al cuadrado. Si hacemos las operaciones ahí correspondientes, lo único que tendremos sería menos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Dado que son términos semejantes, simplemente operamos la parte numérica, ¿no? Y ya está, ¿no? Con esto demostramos que esta forma corta es válida, ¿no? Esta forma corta es válida. Entonces, ahí digamos, ya tenemos una forma más sencilla de calcular la varianza, ¿no? Para calcular la varianza, entonces lo único que necesitaríamos es, calculamos esta esperanza al x al cuadrado utilizando el operador esperanza, ¿no? La integral o la suma, y le restamos la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Calculamos la esperanza de x al cuadrado. Entonces,
Tal vez como ejercicio para ustedes, como ejercicio, calcular la varianza para el caso continuo visto anteriormente, ¿no? Calcular la varianza para el caso continuo visto anteriormente. Es decir, para el ejercicio que teníamos acá, ¿no? Para este ejercicio, ¿no? Para esta función de distribución, encontrar su varianza. Ya tenemos la esperanza, que era el primer paso, que era 6/5. El siguiente paso debería ser encontrar, dado que ya tenemos la esperanza de x, ¿a quién tendríamos que encontrar? A la esperanza de x al cuadrado, ¿no? A la esperanza de x al cuadrado. Entonces, en realidad, en el fondo tenemos que encontrar la esperanza de x al cuadrado, que ya la tenemos acá, ¿no? A la esperanza de x al cuadrado, dado que ya tenemos la esperanza de x aquí, que era 6/5. Es eso como ejercicio. En el fondo, lo único que les faltaría, lo voy a poner acá abajo para que también lo tengan. Lo único que deberían encontrar ahora es la esperanza de x al cuadrado. Y una vez que encuentren eso, ya es utilizar esa forma, ¿no? Esto en el fondo debería ser la integral de 3 a 20. Esto lo voy a terminar borrando. La integral de 6 a 20, perdón, la integral de 3, de 0 a 2. Lo que deberían calcular en esta parte es básicamente esto, ¿no? La integral de 0 a 2 de x al cuadrado, multiplicado por f de x diferencial de x, ¿no? Ese es el integral que les falta, ¿no? Una vez que ustedes encuentren esto, ¿no? Una vez que ustedes encuentren este valor, lo único que van a tener que hacer es reemplazar, digamos, ¿no? Ya van a obtener un valor numérico acá, y lo que deberían hacer es, bueno, reemplazar para encontrar la varianza ese número menos 6/5 al cuadrado, ¿no? Que era el valor de la esperanza anteriormente encontrada. Es eso, que quede como ejercicio para ustedes, para que vayan practicando esta parte, que ya es básicamente cálculo, digamos, ¿no? Es un poco utilizar los conocimientos que tienen en cálculo. Lo que sí vale la pena acá es ver las propiedades de la varianza, ¿no? Las propiedades de la varianza. Entonces, vamos a ver algunas propiedades de la varianza. Igual que antes, voy a poner sean A, B y C constantes, ¿no? Sean A, B y C constantes. Primera gran pregunta sería, bueno, ¿a qué es igual la varianza de una constante, ¿no? ¿A qué será igual la varianza de una constante? Otra propiedad importante será descubrir a qué será igual la varianza de una constante multiplicada por una variable aleatoria, ¿no? A más B, la varianza de AX, ¿no? Y bueno, una generalización ya de estos dos sería igual a más B de X, por ejemplo. ¿A qué sería igual una varianza de este estilo? La varianza de A, la varianza de AX, la varianza de A más BX. Y bueno, una más compleja sería, por ejemplo, tratar de calcular la varianza de G de X más un H de X, por ejemplo, ¿no? Esta sí sería una varianza mucho más compleja, o mucho más larga, que tal vez tal vez esta no vale la pena, porque seguramente igual la van a ver en estadística 2. Nos conformamos con estas tres primeras, ¿no? Con la varianza de A, la varianza de AX y la varianza de A más BX. Nos conformaremos con estas tres para los 10 minutos que nos quedan, que serían las propiedades de estas tres varianzas. Entonces, en el primer caso nos dice a qué será igual la varianza de una constante, ¿no? A qué será igual la varianza de una constante. Eso es más o menos automático en el sentido de que ¿qué es tener una constante, ¿no? Es tener un valor que se repite, digamos. Es como decir, bueno, si en esta tablita yo pongo una constante A, digamos, ¿no? Y la constante, o yo pongo una constante cualquiera acá, pongo un valor constante,
y quiero sacar sobre ese valor constante su valor, digamos, ¿no? Por decir, yo tengo un valor constante que puede ser un valor constante A, que sea, por decir, 4, 4, 4, 4, 4, digamos, ¿no? ¿Qué tal si yo le quiero sacar la varianza a este valor que es constante, ¿no? La varianza por definición trata de medir dispersión o volatilidad de la información, ¿no? Y nos da un número de esa volatilidad o de esa dispersión que existe. En este caso, si todos los valores son exactamente iguales, no hay movimiento, no hay una variación. Entonces, normalmente cuando el valor es una constante, ¿no? La varianza de una constante siempre es cero, ¿no? La varianza de una constante es cero porque en principio no existe variación, no existe variabilidad dentro de la información dada, ¿no? Ese es por ese principio básico, entonces la varianza de A es igual finalmente a cero, ¿no? Ahora, bueno, una cosa es establecer eso y otra cosa es demostrarlo, ¿no? Entonces, podemos ir por cualquiera de los dos métodos, digamos, ¿no? Entonces, veremos la varianza de A que es igual. Por definición, podemos utilizar ahora la forma corta de la varianza, ¿no? La forma corta de la varianza es igual a ¿qué? A la esperanza de lo que está ahí adentro al cuadrado, de A elevado al cuadrado, de A elevado al cuadrado, menos la esperanza de A elevado al cuadrado. Como A es una constante, la esperanza no le afecta, ¿no? En el primer caso será A elevado al cuadrado. Menos la esperanza de una constante es la misma constante, A elevado al cuadrado. A al cuadrado menos A al cuadrado es cero nomás, ¿no? Entonces ahí se puede verificar eso fácilmente, ¿no? En la propiedad de que la varianza de una constante es igual a cero. Eh, Utilizando la forma corta, digamos, ¿no? De la varianza. Veremos en el segundo caso que es justamente a qué ser igual la varianza de A multiplicado, de una constante multiplicado una variable aleatoria, ¿no? Esto van a ver que en el fondo no es nada más que A elevado al cuadrado por la varianza de la variable aleatoria. A elevado al cuadrado más la varianza de la variable aleatoria. ¿Cómo demostramos esto? Igual, ¿no? Podemos tratar de ir por las propiedades de la varianza en su forma corta, ¿no? Que va a ser un poco de lo más rápido que podríamos hacer. A de x, ¿no? A de x. Por propiedades de la varianza corta, ¿no? En su forma corta, esto debería ser igual a lo que tengo ahí adentro, ax, pero todo esto a al cuadrado, ¿no ven? Porque esa era nuestra forma corta. La forma corta, si recuerdan, es lo que está dentro de la varianza al cuadrado menos la esperanza de esto, de lo que está dentro de la varianza, todo eso al cuadrado, ¿no? Simplemente estamos aplicando esa propiedad, ¿no? La esperanza de lo que está aquí dentro de la varianza al cuadrado menos la esperanza de lo que está ahí adentro, todo eso al cuadrado. Eso es lo que estamos aplicando acá. En este caso, la esperanza de todo lo que tengo ahí adentro al cuadrado menos la esperanza de lo que tengo ahí adentro a x, pero todo esto elevado al cuadrado. Por propiedades de la esperanza, en el primer caso, hago que el cuadrado afecte a la constante y a la x, pero la a al cuadrado sale como una constante de esa esperanza, y ahí tengo la esperanza de x al cuadrado, ¿no? Esperanza de ax al cuadrado. En el otro lado tengo esto de que, bueno, el cuadrado está afectando a todo esto, pero la constante puede salir fuera de esto, la constante sale de la esperanza. Tendríamos algo como a de la esperanza de x, pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Es lo que tenemos en el segundo término, ¿no? Acá nuevamente podemos hacer que el cuadrado se reparte entre el a y la esperanza de x, ¿no? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, del anterior miembro es a al cuadrado de la esperanza de x al cuadrado menos a cuadrado de la esperanza de x al cuadrado.
Finalmente esto lo podemos factorizar a cuadrado. Y factorizamos a cuadrado de tal manera que se quede la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso al cuadrado, ¿no? Y por definición, ¿quién es a lo que tengo dentro del paréntesis? Es la definición de la varianza de x, ¿no? Es la definición de la varianza de x, ¿no? Ya tengo ahí demostrado esa propiedad, ¿no? Ya tengo demostrado esa propiedad. A ver, tal vez una más antes de entrar a esta tercera propiedad, que sería, ¿a qué sería igual la varianza de A más x, ¿no? ¿A qué sería igual la propiedad de A más x? Simplemente a la x le estoy sumando una constante, ¿no? ¿A qué sería igual eso? Entonces estas dos últimas propiedades, en el primer caso van a ver que no importa que yo le sume una constante, la varianza se mantiene inalterable. Esta es la varianza de x nomás, ¿no? No importa que yo le sume una constante. Y en el segundo caso es un poco aplicar todo lo que hemos ido haciendo. Y esta va a ser igual a b al cuadrado de la varianza de x. B al cuadrado de la varianza de x. Esta a no importa, ¿no? Eso es lo que estábamos tratando de mostrar acá en esa propiedad de la varianza, ¿no? La sumatoria de constantes a variables aleatorias en términos de varianza no afectan el comportamiento de la varianza, ¿no? No afectan el comportamiento de la varianza, ¿no? Entonces, estos dos de acá van a quedar como tarea, ¿no? Tarea para ustedes, demostrar esas dos propiedades de la varianza. La varianza de a más x, que es igual a la varianza de x, y demostrar que la varianza de a más bx es igual a b cuadrado de la varianza de x, ¿no? Como tarea. Van a ver que no es nada complicado, así que por eso igual está como tarea. Así la siguiente clase ya nos dedicamos a la desigualdad de Chebyshev y también vamos a hacer nuestro simulacro de la materia, ¿no? Vamos a hacer nuestro simulacro de la materia del examen en realidad, para ir afinando algunas cosas y nuevamente recordarles que nuestro segundo parcial se va a realizar el día martes de la siguiente semana, ¿no? Así que el simulacro va a ser el día jueves al finalizar, faltando unos 30 minutos antes de que termine para tratar de ver que todo esté bien, ¿no? Y no tengamos ningún problema. Ya, así que no sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario.